Hola, buenas a todos. Como hemos estado comentando por nuestro Instagram y nuestras redes sociales, hemos decidido comenzar una serie de vídeos, de devocionales, de reflexiones que se llama Levanta tu fe. Entonces serán 14, 15 capítulos más o menos en los que estaremos reflexionando sobre Hebreos 11. Hebreos 11 se nos presentan diferentes personas, o como se les suele llamar, los héroes de la fe. Entonces me gustaría comenzar orando, haciendo una pequeña oración para que el Señor nos esté guiando durante este tiempo. No quiero durar mucho tiempo porque, como les digo, es una reflexión corta para que tú también puedas comenzar tus devocionales y a desarrollarlos de manera más abundante. Entonces vamos a estar orando, ¿vale? Para comenzar ese tiempo de oración y de reflexión con la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo, gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra, la oportunidad de reflexionar, de hacer, Señor, un estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú estés tocando nuestras vidas, que cada devocional, cada versículo sea en nuestra vida, que nosotros podamos ponerlo en práctica y conocer lo que tú quieres revelarnos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, tócanos, Señor, y te pido que seas tú obrando en cada uno de los corazones de las personas que están viendo este vídeo. Te pido, Señor, que esta palabra de fe sea en sus vidas y que tú, Señor, seas levantando su fe a través de estos diferentes capítulos. Gracias, Señor, porque eres fiel y bueno para siempre tu misericordia. Hermanos, vamos a comenzar, ¿vale? Orando, leyendo, perdónenme, esto es en directo, leyendo los 3 primeros versículos de Hebreos 11. Allí en la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y me gustaría comenzar desglosando, ¿no?, el versículo. Primeramente dice que la fe es una certeza. La certeza es cuando yo sé que estoy esperando algo que no sé ni cómo va a llegar, ni cuándo llegará, ni cuándo pasará. Pero si también es verdad que cuando yo tengo una certeza de que algo va a llegar a mi vida, por ejemplo, cuando yo tengo la certeza de que yo pedí X producto por alguna tienda online, yo sé que eso me va a llegar, o tengo la certeza de que me va a llegar. Es verdad que en muchas ocasiones no llegan, me ha pasado, pero cuando usted tiene la certeza de que algo va a pasar en su vida, usted no está pensando que no va a pasar. Si usted tiene una certeza, usted está claro de que lo que usted está pidiendo, lo que usted está esperando, llegará. Nadie se pone a pensar de que no le va a llegar un paquete cuando usted lo pide por cualquier web online. Y cuando se busca en el diccionario la palabra certeza, aparece esta definición, que es el conocimiento seguro y claro de algo, y también es la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar. Me gusta mucho, sin temor a errar. Y la certeza es una convicción, la convicción más sólida que se puede tener, y es una seguridad dada por Dios. Es una seguridad dada por Dios ahora, pero que no va a pasar ahora, sino es una convicción dada por Dios para el futuro, para una realidad futura, porque la fe no es que ese arte de magia cuando ustedes dicen, ay, tengo fe, y pasa algo justamente en ese momento, sino que usted está esperando algo que sabe que Dios va a hacer, pero no ahora, sino en una realidad futura. Y esto es hermoso.
Después nos dice que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. La convicción viene de convencer, de la palabra convencer, y significa estar seguro. Perdonen, se me fue. Perdón. Muy bien. ¿Vale? Es estar seguro, estar convencido de algo que no se ve. Es estar convencido de algo que no se ve. La fe no se basa en evidencias empíricas, sino en la seguridad divina. Y además es un regalo que no podemos regalar como podemos regalar los humanos, sino es un regalo, un don hermoso de Dios por el que somos salvos, y es un fruto, por lo que no debemos desesperarnos si pensamos que no tenemos la fe necesaria para X circunstancias, porque es un fruto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que de repente llega a tu vida una fe es ya toda crecida, sino una fe tiene que sembrarse y la fe tiene que ir brotando y aumentando. También lo podemos comparar con un músculo. Cuando usted ejercita un músculo, ese músculo va aumentando a través de que usted va ejercitándose y trabajando. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, no es un mérito de nosotros mismos, sino que es un don que Dios nos da, que Dios nos regala, y que por ella somos salvos, por la fe primeramente, y también cuando la fe se pone en práctica, cuando se ejercita la fe, se hace con obras. La fe y las obras van de la mano. La fe es la seguridad y la certeza de que las cosas que no son visibles son ciertas y que las cosas futuras se harán realidad. Esto quiere decir que las cosas que no son visibles se refiere a las promesas de Dios que aún no son visibles. La fe en la palabra de Dios debe ser una fe puesta en la palabra de Dios, en que la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros, acerca de sus promesas, acerca de sus regalos, todo eso es cierto y se podrá ver, se podrá hacer visible, no ahora como dijimos al principio, sino en un futuro, para una realidad futura. Y muchas personas ponen su fe no en la palabra de Dios, no en las enseñanzas de Dios, no en las promesas de Dios, sino que ponen su fe en doctrinas o en palabras y pensamientos de hombre, cosas que se alejan de la realidad de Dios. Por eso hago hincapié en que la fe, la verdadera fe, la fe que es dada por Dios, es cuando esa fe está cimentada en la palabra del Señor, en su Biblia, en la palabra de Dios. Podemos ver aquí, en esta imagen, que es la imagen del día de hoy, que tenemos unas gafas, unos anteojos, como usted le quiera llamar, y podemos ver que a través de esas gafas, que representa la fe, la persona puede ver con claridad el mundo a su alrededor y la persona puede ver los árboles, etc. Y es por eso que la fe debe estar basada en la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios podemos conocer y ver con realidad, la realidad. En Hebreos 10, 35, 39, unos versículos antes del que estamos estudiando, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la perseveración del alma. Aquí nos vuelve a decir que por la fe somos salvos, y el que retrocediere no agrada al Señor, el que retrocede no agrada al Padre. Y si estamos aquí es porque tenemos fe, no importa tu medida de fe. La palabra también dice que Dios ha repartido cada uno su medida de fe,
y cada uno puede ir aumentando su fe por medio del oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso también siempre recomendamos que cuando usted lea la palabra de Dios, la lea en voz alta, porque es importante para interiorizar lo que estamos leyendo. Seguimos. Después, en el versículo 2 dice, porque por ella, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y me llama la atención que dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Es decir, que no fue por las obras que ellos hicieron, sino por la fe que tuvieron. No fue por hacer milagros, no fue por tener muchas posesiones, no fue por tener una iglesia, una congregación muy grande, no fue por tener muchos siervos, sino por la fe que sostenían, creyendo más allá de lo que podían ver en el presente, sino que decían, yo estoy viendo una realidad futura, yo estoy viendo que el Señor me prometió X cosa, Él lo hará. Si en la palabra de Dios dice que Él nos cubrirá, que Él nos guardará, yo digo, Señor, tú en tu voluntad lo harás, y tengo fe en que tú me sostendrás aún en la tempestad. Delante de Dios es que alcanzaron buen testimonio, no delante de la gente. Muchas personas se afanan por agradar a la gente, por agradar al vecino, por agradar al pastor, por agradar a X persona, a los padres. Usted céntrese en agradar al Señor conforme a la palabra de Dios y dar buen testimonio, no para otras personas, sino para el Señor. Porque dice que por la fe alcanzaron buen testimonio. Lo importante es que uses esta fe para tener una vida agradable al Señor y de obediencia a Dios. Los antiguos, ¿a quién se refiere? Pues a los héroes de la fe que nos van a narrar aquí, a las personas que alcanzaron por la fe buen testimonio al Señor en el Antiguo Testamento. Todos aquellos que fueron de la mano de Dios creyéndole, aunque a veces no entendían lo que Dios les decía y los tomaran por locos. Aquí vemos una clave importante, que es cuando usted tiene fe, usted es obediente al Señor, no porque fue usted valiente, no porque esas personas fueron valientes, a lo mejor eran muy cobardes. Vemos muchas de las vidas de estas personas que tuvieron tiempos en los que la cobardía les envolvió, les estuvo ahí tocando la puerta. Ni eran perfectos, eran unas personas que estaban en continuo crecimiento, en continuo trabajando su vida, Dios trabajando su vida, y no porque se creían muy guays, muy chachis, sino porque tenían un corazón obediente al Señor, un corazón que entendía la palabra, lo que el Señor les estaba hablando, y un corazón rendido a los pies de Dios, es decir, un corazón obediente. Esto es una de las cosas que la fe hace en nosotros, que nos hace ser obedientes a lo que el Señor dice en su palabra, aunque no entendamos mucho lo que nos quiere decir. Hay que ser obedientes. Y el versículo 3, para terminar, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe es una frase que podemos decir que es la que más se repetirá a partir de ahora en todos o en casi todos los versículos de Hebreos 11. Por la fe X y X alcanzaron XX. Por la fe se convertirá en la frase más repetida y la frase que introducirá a cada uno de esos héroes de la fe. Y entendemos por la fe que el Señor hizo el universo. Es algo realmente hermoso, que entendemos el Génesis, cuando dice el Génesis que Dios estaba en el medio de todo ese desorden y tal, y por la palabra de Dios, por lo que Dios decía, fue hecho el universo. Y por la fe podemos comprender esto y podemos entender que el universo ha sido hecho por medio de la palabra del Señor. Entendemos porque antes dije que por la fe podemos conocer realidades
sea, podemos estar seguros de que la realidad futura será lo que Dios nos dice, pero también podemos entender y conocer cosas que no hemos visto de la palabra del Señor, cosas que no hemos presenciado, pero no, o sea, cosas que no vimos ni cómo fue, ni cómo fue que se hizo, pero entendemos por la fe también cosas desconocidas del pasado y creemos en las cosas que no podemos ver como ciertas. Yo no vi cuando se creó el universo ni estuve ahí, pero yo lo creo como cierto. La palabra de Dios, en el Génesis, como dije antes, Dios fue hablando y las cosas fueron sucediendo. Y esta fe es que yo creo que la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que su palabra dice, tanto la Biblia y lo que puede decir a las personas, que nunca va a estar en contradicción con la palabra, lo que Dios dice pasa. Es decir, lo que Dios dijo que se hiciera la luz y se hizo la luz. Lo que Dios ha dicho en su palabra pasará, va a acontecer. Y esto me da a mí la certeza, la convicción, la fe de que nunca el Señor va a abandonar a su pueblo, porque también lo dice su palabra. El Señor va a darnos la capacidad no de estar siempre bien, no de estar siempre felices, sino que aún en la tempestad, aún en tiempos de coronavirus, como estamos ahora, aún en tiempos de pandemia, el Señor no es que la va a quitar, sino que el Señor nos va a sostener, y si es su voluntad nos guardará, y si su voluntad es otra, también nos va a sostener. El Señor siempre nos va a sostener, porque lo dice su palabra. No dice que nos vaya a guardar de todo, sino que nos va a sostener en sus alas, con sus alas nos cubrirá. Entonces, ya para finalizar, creo que he estado cerca de unos 15-20 minutos, pero creo que es importante conocer estas cosas, esas palabras que el Señor nos deja en su palabra. Vamos a estar orando para concluir ese tiempo. Y bueno, ya no sé si lo dije antes, pero esta serie va, aunque el primer capítulo va a salir un jueves, vamos a estar repitiendo subiendo los vídeos todos los miércoles. Como sustitución de nuestros cultos los miércoles, vamos a estar subiéndolos. Y aun cuando nos reincorporemos a nuestros cultos normales, presenciales, aún así los seguiremos subiendo hasta concluir la serie, que va a estar muy linda, preciosa. Hay muchísimos capítulos bellísimos y estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes. Entonces, ya saben, estaremos ahí todos los miércoles, aunque hoy sea jueves, ¿vale? Bueno, vamos a estar orando. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre son tus dones, porque para siempre tú nos envuelves en tus manos. Gracias Señor, porque en tu palabra dice que tú nos has dado la fe como un regalo, nos has dado la fe como una certeza, Señor, como una convicción de lo que no se ve, Señor, de lo que fue hecho anteriormente y lo que se hará, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a pensamientos humanos ni pensamientos egoístas, sino la fe fundamentada en tu palabra. Danos esa fe, danos de ese manantial de vida que es tu palabra, y llénanos de tu fe, llénanos de tu persona, Espíritu Santo, y recuérdanos cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos en todo tiempo. Te pido que bendigas a cada persona, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre que está viendo este devocional, y te pido, Señor, que esos tiempos sean de bendición a su vida y que ellos puedan ser una vez más levantados en fe, levantados en amor, levantados en la esperanza, Señor. Te lo pido en tu nombre, Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.